Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Para profundizar más sobre los acontecimientos en Bolivia, tenemos un invitado muy especial. Juan Ramón Quintana fue ministro de la presidencia de Evo Morales durante muchos años y uno de sus confidentes más cercanos. También fue embajador de Bolivia en Cuba por varios años. Después del golpe de Estado en octubre de 2019, Juan Ramón fue perseguido por el régimen de facto y tuvo que refugiarse en la Embajada de México en La Paz, donde ha permanecido desde entonces, incluso bajo amenaza de los golpistas. Juan Ramón Quintana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muy buenos días, Eva, y un placer saludar a toda la audiencia. Bueno, vamos a lo actual primero. ¿Cómo está la situación en Bolivia en este momento? Y además, ¿cuál ha sido tu reacción a esa victoria contundente del MAS, del partido de Evo Morales en las elecciones presidenciales y legislativas? Bueno, por el momento hay una calma relativa. La gente está con la expectativa de la transmisión del mando rápidamente por las condiciones económicas y sociales en las que vive el país. Existió una reacción de resistencia, de rechazo a los resultados por parte del Comité Cívico de Santa Cruz y su brazo paramilitar, que es la Unión Cívica Cruceña. Pero eso se ha logrado disipar en la medida en que no encontraron ningún dato, ningún elemento que sostuviera su argumento nuevamente de fraude, que fue prácticamente un argumento surrealista, porque no existe ninguna evidencia de fraude, como lo ha dejado entrever el propio órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, justamente, una gran diferencia de las elecciones este año es el hecho de que, algunos candidatos opositores tardaron un poco para reconocer esta victoria contundente del MAS, pero otros salieron bastante enseguida, como por ejemplo la que ha estado encargada del gobierno de facto, régimen de facto, desde el golpe de Estado. ¿Qué crees que cambió entonces? El año pasado también gritaron fraude, aunque no hubo una evidencia más bien del fraude. Y en eso también te pregunto, la OEA, el secretario general, Luis Almagro, también reconoció los resultados. El Departamento de Estado reconoció los resultados, han felicitado esta victoria del MAS. Mientras el año pasado apoyaron y promovieron y fomentaron un golpe de Estado contra el mismo partido. ¿Qué cambió? ¿Será que simplemente se dieron cuenta que no podían con esa victoria abrumadora? ¿O algo, adentro de Bolivia ha sido tan evidente en cuanto a la resistencia frente a lo que sucedió el año pasado y lo que ha sido todo este año de un régimen de facto represivo? Sí. Eva, lo que, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que la narrativa del fraude del año pasado formaba parte del golpe de Estado. Por lo tanto, estaban preparadas las condiciones para que se produjera el golpe, que necesitaba una legitimación tanto interna como internacional, que la estaba esperando obviamente el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos sabía que se iba a producir el golpe, por supuesto. Sí. En Bolivia lo que se produjo el año pasado fue el método norteamericano, Sharp, ¿no es cierto?, de la revolución a colores que se intentó hacer en Venezuela, que se hizo en algunos países de Europa del Este y que en Bolivia se repitió prácticamente con las mismas características, como generas malestar en la sociedad, cómo vas construyendo este malestar, cómo calientas la calle, cómo incendias la calle, cómo encuentras un detonador para que esa calle explote, se genere violencia, reaccione el gobierno, exista por lo tanto un caldo de cultivo para incrementar el clima de violencia y desatar, por supuesto,
el golpe. El expresidente Evo Morales ha llamado para la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. ¿Crees que debería renunciar por el papel que tuvo promoviendo, o sea, una narrativa falsa de fraude que resultó en ese golpe de Estado contra Evo Morales el año pasado? Sí, Eva, yo estoy absolutamente seguro que Almagro debería renunciar al mandato de la OEA, no solamente porque produjo en Bolivia conmoción, no solamente porque facilitó, y es algo que está fuera de todo cálculo político, que sea el propio secretario general de la OEA el que impulse la destrucción de un país, que sepulte las posibilidades democráticas de un país, que sostenga prácticamente a un régimen golpista. Esto es algo inadmisible, éticamente, políticamente, moralmente. Almagro no debería quedarse un solo segundo más como secretario general, pero no solamente por haber contribuido con un informe de la observación electoral absolutamente falso, sino que por haber manipulado a la propia opinión pública y por haber impulsado el golpe, sino porque Almagro se ha convertido en un instrumento vergonzoso de la política exterior norteamericana, de injerencia en los asuntos internos de Bolivia, de la Argentina, de Venezuela y de muchos otros países en América Latina, y esto es insostenible, contraviene los principios básicos de no injerencia de la OEA. Es decir, Almagro ha tenido el mismo papel que Yanine Áñez, desborda el libreto impuesto por Washington y termina no solamente haciendo un papel ridículo, sino también termina haciendo una gestión grotesca, grosera, que lastima la confianza de los países y de la sociedad en un organismo histórico como es la Organización de Estados Americanos. Todos sabemos que la OEA es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, pero lo que no sabíamos es que ese Ministerio de Colonias se había convertido en un instrumento casi criminal como para matar las democracias en América Latina. Ahora, pronto van a tener un nuevo gobierno en Bolivia, un nuevo gobierno del MAS, o sea, pero con un nuevo líder que no será Evo Morales, sino Luis Arce. ¿Cuáles son, si hay diferencias entre ellos, sus estilos, sus prioridades, y también cuáles van a ser realmente las prioridades, la plataforma del MAS de ahora en adelante, porque Bolivia está en otra situación por la pandemia, hay una crisis sanitaria, una crisis económica, o sea, es algo que está afectando la región y el mundo. De ahora, ¿cómo van a reconstruir lo que estaban o continuar las políticas de Evo Morales, o vamos a ver algo diferente en Bolivia ahora? Sí, voy a la primera parte de tu pregunta, Eva, respecto a la diferencia entre Evo y el nuevo presidente Luis Arce. Decirte de principio que no son completamente, no son distintos en muchos sentidos. Ha sido un ministro de Economía que ha tenido éxito en la tarea de construir un modelo alternativo de economía al modelo capitalista, depredador, del libre mercado, del individualismo posesivo, bajo, obviamente, bajo el paraguas ideológico, político de Evo Morales. En eso se ha destacado Luis Arce por la disciplina macroeconómica, por la orientación de la política fiscal, por la intervención del Estado en la economía. Por lo tanto, ahí sí Luis Arce tiene su propio papel en el proceso de cambio, en la revolución democrática y cultural del 2005 al 2019. En el futuro, lo veo a Evo más bien como el gran líder, el gran visionario, el gran articulador, el gran arquitecto para sostener
el gobierno para darle fuerza, para darle firmeza al gobierno, trabajando con las organizaciones sociales, preparándose para un largo ciclo de gobierno. Como comprenderás, el 54% el resultado electoral te está diciendo que hay un proyecto político popular de largo plazo. Consecuentemente, Evo debe estar leyendo esa determinación popular indígena para el largo plazo, y por lo tanto Evo ya no dejará de pensar en ser más bien una suerte de gestor o de gobernante para convertirse en el gran líder histórico como lo es hasta el día de hoy. Además, o sea, de esos temas internos normales para un gobierno, o sea, los temas domésticos, de economía, de las políticas sanitarias, de los problemas sociales, etcétera, que tiene que reconstruir en el país. Ya han pasado un año sumamente complejo, lleno de violencia, caos, desestabilización, persecución, represión. O sea, ¿habrá alguna comisión de la verdad, una investigación sobre los hechos que han ocurrido? ¿Alguna justicia para las víctimas de este régimen de facto? Y al mismo tiempo, o sea, hay ciertos sectores dentro del ámbito militar y policial que apoyaron ese golpe de Estado y han apoyado esas políticas represivas. ¿Haría falta alguna purga dentro de la cúpula militar o dentro de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, de la policía, para asegurar que no hagan eso de nuevo, o sea, con este nuevo gobierno del MAS? Sí, Eva, yo creo personalmente, no hablo a nombre del MAS, sino solamente estoy pensando desde mi propia perspectiva. Yo creo que, como ha ocurrido en los últimos años en Bolivia, lo que se llama, entre comillas, la sociedad civil se va a encargar de impulsar seguramente una comisión de la verdad, desde la propia sociedad civil. Pero me temo que será insuficiente si es que el propio gobierno, en acuerdo con las otras fuerzas políticas, convengan en instalar una comisión de la verdad desde la Asamblea Legislativa. Creo que no solamente es inevitable, sino es fundamental que se esclarezca lo que ha ocurrido en el último año. Yo diría, hay como 3 dimensiones para la investigación de esa Comisión de la Verdad. La primera es la que está vinculada al conjunto de violación de los derechos humanos en el país, lo que el relevamiento que ha hecho el Observatorio de Derechos Humanos de Harvard, la CIDH y otras investigaciones son insuficientes por el tiempo y las condiciones en las que se ha hecho, debido a que el régimen los ha vetado, ha interferido, ha intervenido. Por lo tanto, es insuficiente eso. Será seguramente un punto de partida, pero será una condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, se requiere investigar la violación de derechos humanos, primero. Segundo, se requiere investigar los efectos de lo que ha significado este periodo, este año de saqueo, de corrupción, que es descomunal. Y tercero, se tendrá que investigar la dimensión política que ha dado lugar al golpe de Estado y las consecuencias que ha tenido el golpe de Estado. Son 3 dimensiones interrelacionadas que tendrá que ser investigadas. Y en Bolivia normalmente, hoy día los movimientos sociales seguramente van a impulsar que esta organización de una gran comisión de la verdad. Ahora tenemos que casi terminar, pero quería preguntar por lo menos de tu situación personal y de los compañeros que han estado, asilados en esa embajada en particular, pero también los que fueron al exilio forzados. O sea, ¿cuál es la situación actual de todos ustedes y cuándo piensan que van a tener la seguridad para ya reincorporarse libremente en la sociedad boliviana, en su país?
Bueno, cuando este régimen entregue el gobierno a Luis Arce y David Choquehuanca, se habrá terminado el imperio de la impunidad y de la violación de los derechos humanos. Todas las imputaciones, todas las denuncias que nos han hecho a quienes estamos asilados, a quienes están exilados, las persecuciones, el encarcelamiento contra la población, forma parte en realidad de una estrategia de escarmiento político contra, no solamente contra el MAS, sino contra las organizaciones sociales. El poder judicial ha sido copado, ha sido intervenido por la dictadura, y sobre esa intervención se han construido, ¿no es cierto?, lo que se llama en Colombia los falsos positivos, las acusaciones infundadas que no tienen ningún sustento. A mí me acusan de ser sedicioso y terrorista por una declaración ante un medio de comunicación, por una declaración que ha desatado 17 procesos penales, imagínate. A mis otros compañeros, por declaraciones en la prensa, es decir, por un derecho constitucional, ¿no es cierto?, a la libre expresión, se les han abierto 3 o 4 procesos judiciales. A otros compañeros se les ha inventado prácticamente procesos desde esta complicidad entre la policía, los jueces, los fiscales, obviamente bajo el mando del Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro innombrable Murillo, que se ha convertido en un testaferro potencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este es un gobierno títere, y en su condición de gobierno títere ha obedecido las consignas de la muerte civil contra los principales dirigentes del movimiento al socialismo. Para mala fortuna de los Estados Unidos y de sus intereses y sus apetitos políticos, hoy día estamos más vivos que nunca, y a pesar de que estamos encerrados, somos más libres que nunca. Bueno, espero que pronto se normalice la situación en Bolivia para que puedan volver a sus casas, por lo menos. Juan Ramón, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros hoy. Muchas gracias. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.